Hermanos, hoy es lo que se conoce en algunas iglesias el fin de la temporada navideña, o mejor el cuarto de Adviento. La palabra Adviento significa advenimiento y es la recordación de la venida del Señor. Muchas iglesias en el mundo celebran esta temporada, sobre todo los que son cristianos. Ahí están las 4 velas, cada domingo se enciende una, hoy se encendió la 4ª vela, porque es el cuarto de Adviento, y con ese cierra ya la temporada, porque ya el miércoles tenemos Nochebuena y el jueves Navidad. Y aprovechamos esta época también para referirnos a temas relacionados con lo mismo. Así que he elegido un tema que ya lo personificaron aquí los niños y los hermanos que estuvieron aquí, ¿no? Habían algunos vestidos de magos, les quedaba muy bien el disfraz, y habían los niños y había todo, y el simbolismo de todo esto que hicimos hoy aquí dramatizado. Pero yo quiero ir a la Biblia y que exploremos un poco más qué nos dice sobre esto, y para ello les invito a abrir Mateo capítulo 2, 11. Mateo capítulo 2, 11. Aunque me voy a referir tal vez mejor desde el versículo 2. Vamos a mirar mejor Mateo 2, 1. Mateo 2, 1. Desde ahí vamos a leer, ¿no? Dice así lo siguiente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Quiénes eran esos magos? Es la pregunta, ¿no? Y sobre esto hay muchos escritos y hay muchas interpretaciones y hay muchos comentarios, ¿no? Ahora, ¿quiénes eran esos magos? Porque es que la palabra mago para nosotros aquí en América Latina es el que hace trucos, el prestidigitador, o que saca del sombrero conejos y esas cosas, ¿no? Ese es un mago para nosotros. Y le pusieron que eran unos magos. Las palabras cambian de significado con los tiempos. Pero investigando este tema, resulta que dice que venían de Oriente, se cree que venían de donde quedaba antiguamente Persia. Creo que hoy en día es Irán, Irak, todas estas naciones. Dice que venían de allá. Y se sabe que allá habían personas muy dedicadas a la cuestión de la astronomía y de esas cosas, no de la astrología, no del tarot y cosas de esas que la gente está enseñando hoy, no, sino de la posición de las estrellas y de todo lo que ellos, con su escaso conocimiento, entendían en aquel entonces. Entonces, se dice que eran estudiosos de las estrellas, del firmamento. Bueno, en la Biblia inglesa no dice magos, dice hombres sabios, para decir que eran hombres dedicados a las ciencias. Pero habían otros que eran magos, que eso sí de verdad eran hechiceros dedicados a conjurar malos espíritus. También lo sabían en esa época. Entonces, estos personajes llegaron, que son bien enigmáticos, pero que eran personas importantes, vienen acompañados de su séquito, de sus caravanas, con gente bajo su mando. Eran, me imagino que venían con alimentos, con criados, con camellos, con todos estos animales, ¿no? Y llegaron a Jerusalén preguntando. ¿Qué preguntaron? Versículo 2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque
Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esa fue la pregunta. Y esa pregunta sacudió al poder político del momento. Porque en el versículo 3 dice, oyendo esto el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Y por qué se turbó Herodes? ¿No? Realmente Herodes se asustó porque él dijo, yo soy el rey. ¿Cómo así que nació un rey? ¿Quiénes son esos personajes? Yo soy el rey. De manera que a la pregunta él la remitió al poder religioso oficial. ¿Cuál era el poder religioso del momento? Era el judaísmo, ¿no? Que todavía está. Por eso, ¿qué dice el versículo 4? Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas. Los escribas eran los que trabajaban muy bien la escritura y hacían copias de la Biblia, porque no existían fotocopias en ese momento. Trabajaban los pergaminos y escribían en el idioma griego y todo esto, y hebreo también. Entonces lo llamaron a ellos, los convocaron para la pregunta, ¿dónde había de nacer el Cristo? Entonces se reúne el concilio de los clérigos y de los gente que sabe de la religión para dar la respuesta, ¿no es cierto? Por eso decimos que era el poder religioso. ¿Y qué respondieron ellos? Versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces ellos citaron al profeta Miqueas. El profeta Miqueas fue contemporáneo del profeta Isaías en el siglo VII antes de Cristo. El Espíritu Santo le había revelado a Miqueas el lugar exacto donde nacería el Mesías. Y ellos lo sabían. Entonces leen la profecía. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esa fue la respuesta. Se pegaron a las escrituras, tal y como lo habían aprendido. ¿Y qué pasó después? Entra en acción la corrupción política. Versículos 7 y 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Herodes, el gobernante, les dice a ellos lo siguiente, tranquilos, vayan a Belén. Yo también soy un creyente. Yo también creo lo que dice la Biblia, ¿no? Pero resulta que Herodes era un hombre malo. Está mintiendo como político también. Yo sé que hay políticos buenos y políticos malos, pero los políticos a veces se han distinguido es por eso, ¿no? Por hablar lo que les conviene. Son mentirosos. Herodes quería saber dónde estaba el niño. ¿Para qué? No para ir a adorarlo, para matarlo. Porque era su competencia. Y de hecho él lo intentó hacer más tarde cuando ordenó una matanza de los niños menores de 1 o 2 años, ¿no es cierto? ¿Y Herodes quién era? Era un gobernante sanguinario. Asesinó a su propia esposa y a sus hijos
Si usted quiere, investigue y verá, esa es la historia triste de este Herodes, ¿no? Es más, cuando se acercaba ya el tiempo de su muerte y él estaba seguramente muy enfermo y sabía que iba a morir y sabía que el pueblo lo odiaba por malo, él hizo apresar a muchos líderes judíos y los encerró en la cárcel. Y dijo, el día que yo me muera, mátenlos. Yo quiero que lloren cuando yo me muera. Pero no que lloren de alegría, sino que lloren es de tristeza. Y eso fue una matanza tremenda, dice la historia, ¿no? Llorarían su muerte, pero por el gran sufrimiento que tuvieron, no porque les hacía falta este gobernante perverso. Bueno, y seguimos en nuestro pasaje, versículo 9. Entonces, dice así, ellos habiendo oído al rey que les dijo, vayan tranquilos, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ahora, eso fue un fenómeno sobrenatural. Y han habido muchas especulaciones, algunos dicen que era un cometa, otros dicen que era un asteroide, otros dicen otra cosa, ¿no? No sabemos. Pero lo cierto sí fue que había una luz, una luminaria que los guiaba, como fueron guiados por el Señor en el Antiguo Testamento los israelitas cuando atravesaron el desierto, ¿no? Así que pasó eso, pero nadie sabe exactamente qué era eso que llaman aquí la estrella. Pero eso no es lo importante. Lo importante es ver la guía de Dios en el cumplimiento de sus planes. Dios tiene planes y utiliza muchas cosas para guiar a su pueblo y a aquellos que le buscan. Y eso nos indica que lo que dice toda la Biblia, ¿no? Dios guía a los pecadores. Por eso Jesucristo más adelante dijo, yo soy el camino. ¿Alguien quiere saber la verdad? ¿Alguien quiere saber si hay vida después de la muerte? ¿Alguien quiere orientar su vida? Yo soy el camino. El Señor dijo también, yo soy la luz del mundo. ¿Alguien está perdido en este mundo? Vive desorientado, sin propósito en la vida, aburrido, amargado, lleno de problemas. Ve la vida oscura, en tinieblas. Jesucristo es la luz del mundo. Él orienta. Dijo el Señor también, yo soy el buen pastor. El maestro nuestro, el que nos guía realmente por este mundo, para que hagamos lo conveniente, lo que Dios aprueba, y no desperdiciemos nuestra vida en la mundanalidad y el pecado. Por eso Él dijo, yo soy el buen pastor. Y realmente es Dios quien nos ha llevado a Jesús en su divina providencia. Yo siempre digo, yo tenía 24 años cuando conocí al Señor y Él usó muchas cosas para guiarme hasta que yo vi la luz, hasta que conocí las Escrituras, ¿no? Si no hubiese sido así, ninguno de nosotros hubiéramos conocido a Jesucristo de manera personal como lo conocemos hoy. Yo conozco al Señor, sé lo que ha hecho en mi vida, tengo fe en Él, confío en Él, es la luz de mi vida, es el camino, es mi buen pastor. Eso es una bendición grande. Y otro aspecto que podemos analizar de esto es que estos hombres, estas caravanas que llegaron, fueron testigos del nacimiento de Jesús. Ahora, uno encuentra que el hombre hace esculturas, se inventa pesebres, ¿no? Dice que eran 3, y por eso inclusive se inventaron nombres, pero aquí no dice cómo se llamaban.
Hay dudas si eran 3, tal vez eran más o menos, pero eso no es lo importante tampoco, sino lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron? Trajeron unos regalos al Señor, unos presentes, ¿no? Eso era una costumbre de los pueblos antiguos, que cuando visitaba una comitiva a otro gobernante, a otro rey, generalmente le llevaban presentes, ¿no? Y los presentes eran oro, especias, mirra y todas esas cosas. Por ejemplo, miremos Génesis 43:11, para ese detalle que estamos examinando. Génesis 43:11. ¿Recuerdan la historia de José? Esto es para mirar la costumbre que había en aquel entonces. Recuerden la historia de José, que lo vendieron sus hermanos, que llegó a la corte y que la mujer del faraón se enamoró de él, que le tocó huir y le levantó una calumnia y fue encarcelado. Pero Dios estaba con él, guiándolo. Y después él llegó a ser gobernador en Egipto, ¿verdad? Y después con el tiempo llegaron sus hermanos a Egipto, porque Egipto era una nación rica, un imperio. Y llegaron en busca de comida porque estaba una hambruna poderosa donde ellos vivían, el pueblo de Israel. Su papá Israel y sus hermanos llegaron a Egipto. José, siendo gobernador, los reconoció. Ellos no. Y tal vez José tenía pues, sus atuendos egipcios y sus cosas, y menos lo iban a reconocer. El hecho es que llegaron allá, pero antes de llegar allá, mire lo que el papá les dice a los hermanos de José. Es Génesis 43:11. Entonces Israel su padre le respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente. Él no sabía que era el hijo, que lo consideraba desaparecido, pero le dice a los hijos: lleven un buen presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, porque era lo que producía la tierra, ¿no? Ahora, sobre esos presentes yo quiero referirme, ¿no? Prediqué un sermón parecido hace como 20 años, hermano, de esto, porque siempre las imágenes son los cofres de oro, de incienso y de mirra. Y le trajeron, ahora, no fue que los famosos sabios sabían exactamente el simbolismo de esas cosas, no, ellos no sabían nada, pero trajeron de lo que consideraban precioso en sus pueblos en ese entonces. Uno de esos regalos fue el oro, le ofrecieron el oro. A lo largo de toda la Biblia, el oro tiene un simbolismo, simboliza la pureza, el valor, la divinidad también. Los pueblos paganos, en aquel entonces, cuando fabricaban un ídolo, lo hacían de oro. Recordemos también lo que hicieron los israelitas en el desierto, cuando Moisés subió al Sinaí, y se demoró mucho y dijeron: no, yo creo que lo mataron. Ahora nos quedamos sin líder. Vamos a hacernos un becerro de oro para adorarlo. De oro. Y todo el mundo entregó sus anillos, eso, lo fundieron, hicieron un becerro de oro. Se dedicaron a la idolatría. Pero todo ese asunto de hacerlo de oro significa que este elemento era considerado muy precioso, muy sagrado, ¿no? Otro detalle importante está en Éxodo 25:10. ¿Recuerdan cuando Dios entregó las instrucciones para el arca del pacto? Éxodo 25:10, el arca de la alianza. Éxodo 25:10.
los que construyeron el arca de la alianza y todos los elementos del templo no lo hicieron al azar. Fue Dios el que le dijo cómo tenían que hacerlo. Entonces le dice Dios lo siguiente aquí en Éxodo 25:10. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirá de oro puro, por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y todos los demás ornamentos eran de oro puro. Orden de Dios. Dios quiso que el arca del pacto estuviera recubierta de oro puro, por dentro y por fuera. ¿Y eso qué quería decir? Era resaltar la santidad y la trascendencia. Ese era el simbolismo, porque iba a ser un lugar de adoración. Dios iba a manifestar a su pueblo a través del arca. Y también reconocía la realeza. Eran los reyes los que recibían el oro. De manera que cuando llegan estos hombres llamados magos o sabios y entregan como presente oro, están diciendo: Jesús es rey. Él es rey. Él lo merece, siendo un bebé. Otro presente que trajeron fue el incienso. El incienso es muy nombrado en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es el incienso? Es una goma, una resina que sale de un árbol. Le hacen un corte y brota una resina. Y es muy fragante. Cuando se quema esa resina, pues produce mucho perfume. Y se usaba en la adoración en el Antiguo Testamento. Cuando se quemaba una ofrenda a Dios, se usaba el incienso como un mandato también. Miremos Éxodo 30:34, un poco más adelante. Éxodo 30:34. Aquí está el mandato de Dios a Moisés sobre cómo debía ser ese incienso. 30. Dijo además Jehová a Moisés: tomad especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático, incienso puro, todo en igual peso. Y hará de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Porque era una manera de el ambiente de adoración y se quemaba incienso en aquel entonces. Pero ese incienso también evocaría la santidad y la justicia. Por ser eso, un elemento de adoración. Entonces ese regalo de incienso al niño evocaría el hecho de que en el futuro el niño sería el Mesías y se entregaría en sacrificio, en olor fragante a Dios, de la manera como lo hacían quemando incienso. Y Jesús ofreció su cuerpo en sacrificio por nuestros pecados. ¿Qué dice Hebreos 10:5 en el Nuevo Testamento? Hebreos 10:5. Hebreos 10:5. Estos simbolismos son muy importantes, que veamos esto. En Hebreos 10:5 el autor dice lo siguiente, hablando de Jesucristo: por lo cual entrando en el mundo, dice, cuando el Señor se encarnó, cuando el Cristo de la gloria se hizo hombre y vino a este mundo, dice que Él dijo lo siguiente: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí Jesucristo está diciendo
porque Él no vino a ofrecer incienso y oro y cosas de esa naturaleza al Cristo. Él vino a ofrecerse Él mismo, su propio cuerpo, su propia vida en sacrificio en la cruz, como un sacrificio a Dios agradable. Y ese es el símbolo realmente del incienso. Y otro presente fue la mirra. La mirra también es una resina que se extrae de los árboles, muy parecida al incienso. Y la mirra tiene una característica, o tiene un uso principal. Con la mirra embalsamaban los muertos, porque la mirra impide que los cuerpos se putrefacten muy rápido. Y la mirra también se usaba en una bebida especial, que se creía que amortiguaba también el dolor. Cuando Jesús estaba en la cruz, muriendo, dice que un soldado mojó una esponja con su lanza y se la ofreció al Señor, un paño untado de mirra, y el Señor no lo quiso beber. Eso lo leemos en los evangelios, ¿no es cierto? Entonces, tal vez la mirra también evoca otro hecho. ¿Cuál? Que el Señor moriría en sacrificio, que Él era el sacrificio por nuestros pecados, que tendría grandes sufrimientos, que finalmente iba a entregar su vida en la cruz. Y evidentemente cuando el Señor murió en la cruz y lo bajaron, las mujeres lo embalsamaron y lo untaron con especies. Yo creo que ahí estaba la mirra también, ¿no es cierto?, preparándolo para el sepulcro, ¿no? Bien, pues todo esto son simbolismos. Si salimos de aquí ya entendiendo un poco por qué eso, por qué se usa eso, son como símbolos que evocan lo que sería el Señor. Sería rey, ¿no? Sería una ofrenda en la cruz por nuestros pecados y también moriría por nuestros pecados. Ahora, debido a la realidad del pecado, ya para concluir, nosotros también tenemos que ir a buscar a nuestro Salvador. ¿Sabe por qué? Porque cuando el ángel anuncia a María que tendría un hijo, y cuando Jesús nació, el ángel le dijo, lo llamarás Jesús. ¿Y Jesús qué quiere decir? Salvador. Lo llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y quién es su pueblo? Nosotros, la iglesia. Todos los que han creído en Jesús y han muerto en años anteriores, los que ahora formamos la iglesia y los que creerán más adelante hasta que el Señor venga. Por eso se llama así Jesús el Salvador. También el Señor dijo, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios le pertenece. Cuando una persona no reconoce que es pecadora, que necesita de un Salvador, qué miserable que es en su vida. Es un pobre desgraciado. No tiene acceso al cielo, cuando se vaya a morir no sabe ni qué hacer. Y nosotros tenemos que buscar a este Salvador en oración, buscarlo en arrepentimiento. Miremos lo que dice el Salmo 51. Salmo 51. ¿Qué dice el Salmo 51? Todo ese salmo es un salmo de arrepentimiento, ¿no? ¿De qué se arrepiente aquí David? Del pecado de adulterio y del pecado de homicidio. Recordemos que él se enamoró de Betsabé, mandó traer al marido, siendo rey David, y lo mandó a la guerra para que lo mataran, y se apoderó de Betsabé.
hasta que Dios le dijo, usted ha cometido un gran pecado, porque es que el pecador, o cuando uno está dominado por el pecado, uno se hace loco con el pecado, ¿no? Uno mira para otra parte. Él empezó a mirar para otra parte hasta que Dios le dijo, usted ha pecado, usted ha sido un adúltero y un asesino. Y por eso escribió este salmo, el Salmo 51. Pero en el Salmo 51, ya a la altura del versículo 16, lo que quiero leer, él dice lo siguiente, porque ya le ha pedido perdón a Dios y le dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Aquí David está diciendo, Señor, yo soy un judío, aquí te ofrecemos sacrificios y holocaustos por nuestros pecados, sacrificamos animales y derramamos su sangre como holocausto para el perdón de nuestros pecados. Pero yo sé que tú no quieres eso, quieres algo mucho más. 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, dice David. Es decir, no hay ninguna ofrenda que nosotros podamos ofrecerle a Dios para que nos perdone. Lo único es un corazón arrepentido, un corazón que reconoce sus pecados, le duelen y busca apartarse cuanto antes. A esa persona Dios la oye inmediatamente, inmediatamente. Una persona puede ir a misa todos los domingos, a culto todos los domingos, a hacer muchas cosas, pero si no se arrepiente y no le duelen en el corazón las cosas malas que ha hecho, está perdiendo el tiempo. Dios no lo va a oír. Entonces tiene que buscarlo realmente es con un corazón arrepentido, que reconoce lo que ha hecho. Dios nos recibe cuando vamos a Él con ese corazón contrito, dolido, afligido, y va y confiesa su pecado y le dice al Señor, Señor, mire, yo realmente me he engañado, yo mismo me he metido cuentos, creyéndome muy bueno, o muy evangélico, o muy cristiano, y no soy es nada. El que es así con el Señor, Él lo perdona y lo libra de su pecado, totalmente. Porque por naturaleza nosotros somos altivos, orgullosos, duros de corazón, y a veces debiéramos orar y decirle, Señor, quiébrame, para que yo pueda ser humilde. Y el Señor permite cosas duras en la vida para que al fin uno se arrepienta con dolor y lágrimas de lo que ha sido. Hermanos, mire, termino con esto. Hoy Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así lo llama el libro de Apocalipsis. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hay gobernantes muy arrogantes, como Herodes. Y aquí también hay gobernantes muy arrogantes en los países del mundo, que se creen los amos y señores de sus gobernados. Pues algún día caerán, tendrán que rendir cuentas al Rey de Reyes. Tienen que rendir cuentas. ¿Qué dice Proverbios 14:12? Proverbios 14:12. Recuerden que Proverbios es el libro de la sabiduría. Usted quiere ser bendecido y quiere ser inteligente y que todo lo que usted hace, sus negocios y todo le vaya bien, lea Proverbios. ¿Usted quiere educar a sus hijos bien, tener un buen matrimonio? Lea Proverbios. Pero en este Proverbio 14:12 dice lo siguiente: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
¿Eso qué quiere decir? Hay personas que andan por este mundo creyéndose lo último, creyéndose los mejores, los más educados, los más bonitos, los más sociables, todo eso. Y no, yo voy muy bien, yo creo que Dios está feliz conmigo. Y dice aquí que al final lo espera es el infierno y la condenación eterna. Andan engañados ellos mismos. Son felices en un camino, pero ese camino de muerte. No saben lo que les espera al final. De terrible. Por eso, hermanos, cuando nosotros encontramos a Jesús como nuestro Salvador, cuando creemos en Él y le ofrecemos nuestros corazones, le ofrecemos nuestra propia vida, Él no necesita nada, pero nosotros le decimos: Señor, yo he pecado, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi vida, cámbiame, que ahora en adelante quiero ser otro. Dios lo recibe y lo bendice y lo ayuda. Pero a la persona altiva y orgullosa, Dios no la oye. Dios la desprecia, a menos que venga con un corazón dolido y arrepentido. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Y realmente, hermano, yo le hago la pregunta a todos y a usted: ¿con cuál actitud nos estamos acercando al Señor? El que no le dan ni siquiera ganas de orar, ese sí que está perdido. O el que llega y se arrodilla, es que ni se arrodilla. Pero si se arrodilla y a orar a Dios, pero sin arrepentimiento, está perdiendo el tiempo. Porque Dios quiere un corazón dolido, arrepentido. ¿Usted ha llorado por sus pecados? O a veces la gente dice: no, pues sí, fue fallas que yo tuve, fueron errores. Ay, si no hubiera sido, si yo no hubiera hecho, no me hubiera metido en tantos problemas. De ahí no pasa. Hermano, pídale al Espíritu Santo que le dé un dolor verdadero para que le cambie su vida y usted pueda ser otra persona, mejor. Y Dios lo salve del engaño, del pecado, de las tinieblas, del error, de todo aquello que no sirve para nosotros. ¿Por qué no le oramos al Señor entonces, ahora mismo? ¿Cuál es la actitud con que usted se acerca al Señor? Usted se acerca al Señor diciéndole: Señor, perdóneme, Padre, yo he pecado, he hecho lo malo, yo no quiero seguir en esto, por favor ayúdame. El Señor dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El que viene en esa condición. Al hipócrita sí, muy difícil, que Dios le ayude. Así que vamos a hacer una oración especial. Todas las oraciones son especiales, pero hagamos esta. ¿Y por qué no tenemos un minutico de reflexión personal? Un minutico, cierre sus ojos y piense en usted. ¿Cómo ha sido su vida como cristiano? ¿Usted, una persona que lee la Biblia diariamente, que ora diariamente, que reconoce sus faltas delante de Dios y le pide perdón para que Jesucristo sea verdaderamente su Salvador? Todos hemos fallado, hemos cometido errores. Amado Padre, muchas gracias, Señor. Pone en nuestro corazón ese deseo profundo
de arrepentimiento, de dolor, porque hemos hecho cosas, hemos perjudicado a otros. Hay tantos pecados en la Biblia. Hemos sido mentirosos, envidiosos, orgullosos, altivos, chismosos, groseros. ¿Qué es lo que el mundo hace? Porque el mundo roba, mata, tiene envidia, etc. Nosotros no. Nos ha nacido un Salvador, Jesucristo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Padre, sálvanos de nuestros pecados, porque nuestros pecados nos esclavizan. Son peores que una cadena pesada. Nos vuelven ciegos, no nos dejan ver la verdad. No nos dejan ver la luz, nuestros pecados. Padre, quítalos. Quita todo aquello que nos hace daño. Lávanos en la sangre que tú derramaste en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, te damos por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.